Hola, yo quería solo decir una cosa. Bueno, gracias Allende y Carlos por lo que habéis dicho de la película. Muy agradecido. Esto es un foro profesional y os dedicáis a educar a personas que necesitan sus apoyos y por sus características específicas un tratamiento distinto, ¿no? Y entiendo que desde la parte profesional y de la parte de educación estamos hablando, en el caso de la discapacidad intelectual, que más he conocido, de un asunto difícil y apasionante, pero nada sencillo, ¿no? Pero solo una reflexión a nivel de usuario de la calle, que no soy un profesional de la educación de personas con discapacidad ni nada, pero una de las lecciones que sin duda nos ha dado esta película es que en gran medida, o sea, un gran porcentaje de la discapacidad de una persona se la otorgamos los demás, desde el momento en el que damos por hecho que hay una discapacidad. Eh, yo lo digo porque yo he dirigido una película con 10 protagonistas que son personas con discapacidad intelectual, pero eso es anecdótico, realmente 10 personas que no eran actores, y yo no he dado por hecho ni que no eran actores, ni que tenían una limitación en ningún sentido, ¿no? O sea, yo he trabajado sin tener eso en cuenta para nada. Y el resultado de ese trabajo y de las satisfacciones de trabajo es enorme, ¿no? Y pienso que, pues muchas veces, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas mayores, ¿no? Por mi madre, nuestras abuelas o quien sea, son en gran medida mayores porque los demás hemos decidido que son mayores. Y que cuando tienes ya 90 años, pues ya no vas al teatro, ya no sales porque hace frío. Y realmente cuando se lo preguntas a ellas, dice, pues sí, pues al teatro me vendría bastante bien ir, ¿no? Y eso, yo también lo he sufrido, por ejemplo, desde pequeño, se dio por hecho que nosotros en nuestra familia no teníamos oído para la música, ¿no? Entonces, pues yo no he tenido nunca una aproximación a la música. En mi vida no he asistido en mi infancia a la música, mis padres no oían música y en casa de mi abuela había un piano que no se podía tocar porque se desafinaba. Entonces, como ya partes, y tú mismo te lo crees, y entonces cuando tienes 10 y 15 años y vas al campamento scout y dices, toca tú la guitarra, y dices, no, yo no sé tocar la guitarra. Y luego la toca otro y dices, pues tampoco la toca tan bien, pero es el que liga, porque toca la guitarra, y dices, coño, a ver si yo también voy a poder tocar la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que entiendo que hablamos de un tema mucho más complicado, pero así como una cosa global desde fuera, eh, creo que además que en lo que se refiere a inteligencia emocional, nosotros no hemos hecho desde luego más que recibir lecciones por parte de todos los que han intervenido en la película con discapacidad intelectual en ese sentido del manejo tan espontáneo y tan natural de la inteligencia emocional, ¿no? A un nivel, vamos, apabullantemente superior. Bueno, gracias. Yo ahí, solo una frase que me gusta mucho, que es: creer es crear. O sea, a mí esa frase me encanta y es lo que tú dices. Tenemos que mirar a las personas no limitándolas, porque las personas nos limitamos muchísimo ya nosotros a nosotros mismos con nuestro mapa de creencias. Se suele decir que para los condicionantes de la felicidad el 50% es genético, lo traemos de serie: niño, no toques el piano que no tienes oído. El 50% nos viene dado, el 10% son las circunstancias que nos pasan en la vida y el 40% es nuestra opción, es nuestra elección. Luchemos con esa elección y luchemos también en ese 50% por entender cuál es ese mapa de creencias, cuáles esas situaciones que nos han autoimpuesto, cómo la mirada de los demás nos condiciona, y luchemos para quitarnos todas esas creencias. Y lo que vosotros habéis hecho en la película es muy bonito porque se ve perfectamente cómo, tratándoles como personas, ellos se comportan como actores, como personas casi sin discapacidad. A mí es lo que más me sorprendió de la película y me pareció precioso. Entonces, caminemos en esa dirección porque podemos, porque al final está en nosotros un poco lo que decía de que todo lo bonito ocurre en el momento presente. Es por eso, porque en el momento presente somos nosotros. En el momento presente no tenemos ni los condicionantes en nuestro cerebro del pasado, ni los miedos que tiene nuestro cerebro al futuro, porque está, como dice muy bien Silvia, preparado para la supervivencia. Vivamos en ese momento presente, que es donde ocurre todo lo bonito, donde podemos incluir, donde disolvemos creencias y donde ocurren todas estas cosas maravillosas. Creemos creemos para que creamos, para que podamos crear.
Muchísimas gracias. Lo último para cerrar la mesa es